LJ. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos Carta Ciudadana en este miércoles 28 de enero de 2026 con Cassandra y con don Ladislao Ureta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, don Felipe, usted, Muy bien. doña ¿Todo bien? Cassandra, feliz. Todo en orden. ¿Tú, Felipe, ¿Todo estás como bien? contento? ¿Te noto un brillo? No, ¿No? como Ah, bien. siempre. A pesar de que he Ay, sido bien. vilipendiado en los últimos programas, pero como Ah, siempre, sí, te están tratando mal. sí, Tú dime nomás. sí, pero eh, gente que no tiene vida, ¡Oh! esa onda. Qué fuerte igual. No, ahí Dura- ¿Cómo te están, Duras excedí. jóvenes? declaraciones. Oye, la trama bielorrusa, todo esto nace, recordemos, de los chats bueno, de la conversación de Luis Hermosilla, la grabación, pero después los chats y todo aquello, que significó la caída de dos ministros de la Corte Suprema, pero la trama bielorrusa donde está involucrada la ex ministra Ángela Vivanco, que está siendo acusada de delitos de cohecho y otro delito más, no me recuerdo cuál es. Lavado activo. Eh, Lado activo. Lavado activo. Y bueno, ayer algo alcanzamos a comentar en el programa, pero bueno, aprovechando que está Cassandra, que es muy filosa en sus comentarios, y la Lado, que es un jurisconsulto muy prestigioso de la plaza, me encantaría conocer la opinión de ustedes sobre lo que está pasando y si es que es, como algunos sostienen, inevitable que Ángela Vivanco se vaya preciosa, no necesariamente por lo linda, digamos. Sí. Cassandra, si quieres Ladislao, ¿quieres compartir. partir? Yo siempre dejo ahí la opción para Tipo, que... Cassandra, es que... Cassandra Ah, comienza. ya, ok, ok. Muy bien. Em, yo no sé qué les pasó a ustedes con la imagen, efectivamente, de la detención de la ministra. Yo lo encontré increíblemente fuerte. A mí me pareció tremendo. No esperaba que me afectara tanto. Pero sí, porque finalmente estamos hablando de la Corte Suprema. Nosotros teníamos una idea, una ilusión, si ustedes quieren, un gran engaño, de que estas cosas, si pasaban, no pasaban en esta escala y no pasaban a este nivel. Y ese era un bonito engaño. Vivíamos en esta ilusión de que Chile está un poco al margen de ciertas corrupciones institucionalizadas en la región. Y bueno, esta imagen vino a quebrar todo eso. Y claro, a mí me parece que es importante tener una discusión respecto de eso y del actor de la fiscalía al final, ¿no? Como los mensajes que se están mandando. Respecto del caso mismo, yo creo que nos ha tenido muy golpeados y yo la única cosa que temo, y la temo con razón, yo creo, porque ya lo que hemos visto en los últimos años está un poco en esta línea, es que ha habido por parte de la fiscalía en general, digo, casos muy vistosos, unos grandes momentos de lucimiento de ciertos fiscales, mucho ruido y no tantas nueces al final. Entonces, yo me temo que puede pasar un poco eso también, espero que no. Aparentemente, la ministra sería efectivamente preciosa, no sería la primera vez que vemos. Ella algo bien chocante también en que sea una mujer. No sé, no quiero someterlos al patriarcado, ustedes que se ven tan modernos, ¿no? Pero parece que hay algo que es un poco chocante también en eso. Eh, no sé qué va a pasar. Yo hoy día vi unas fotos como de unos pasaportes, unos aros que ella tenía y unos fajos de billetes, qué sé yo, unas cosas bien vistosas. Yo espero que la fiscalía finalmente tenga efectivamente motivos para hacernos pasar por todo eso finalmente. Esa es como mi gran conclusión, porque en los últimos años hemos visto muchos casos, estoy pensando, no sé, en Pablo Longueira, estoy pensando en Meo, que al final grandes despliegues, ¿no? Y la gente que sabe más está diciendo también que eso venía de la mano un poco con la reforma procesal penal, esta cosa como de los lucimientos de los fiscales. Yo espero que no se trate de eso y que efectivamente si lo que estamos haciendo aquí es destapar grandes casos de corrupción, eh, paguen los que tengan que pagar. Me cuesta pensar, eso sí, que sean casos tan aislados y tan particulares y me gustaría ver entonces una cosa bien exhaustiva y bien masiva. Sí, Ladislao, bueno, ayer en el programa también, a propósito de lo que dice la Cassandra, algunos planteaban que les gustaría también ver cierta celeridad y Mm, responsabilidad y culpabilidad en casos como, por ejemplo, los casos Procultura y otros,
Pero independiente de eso, yo ayer decía algo y lo sostengo, y yo no sé qué opinan ustedes, pero si nos vamos a poner a comparar, que yo no comparo, pero si vamos a poner, digamos, a relucir o vamos a rescatar otros casos, a mí me parece particularmente grave lo que está pasando con una que fue ministra de la Corte Suprema. Cualquier robo, cualquier malversación, cualquier aprovechamiento de poder, por supuesto que es mal visto y debe ser, o sea, no es mal visto, está incorrecto y debe ser juzgado y ojalá condenado. Pero a mí me parece de una mayor gravedad la situación donde está involucrada una ministra de la Corte Suprema. No sé qué opinas tú, Laislao, a ver si después la Cassandra le da otra vuelta. Sí, mira, eh, sí, yo creo que es particularmente grave. Yo también me impactó mucho ver la imagen de Ángela saliendo con un chal sobre las manos, con el propósito de que ojalá no se viera que estaba saliendo esposada de su casa y que esto ocupe la primera plana del diario El Mercurio, digamos. Inimaginable ver a un ex ministro de la Corte Suprema en esa situación. Ahora, yo creo que hay hay un particular ensañamiento en el caso de ella, ¿sí? ¿Ah? Mi impresión es que ya que ella está complicada en esta materia, creo que tanto los fiscales como el resto de los ministros que le han dejado caer, digamos, que eran sus pares, eh, bueno, hay un particular ensañamiento a ver si este chivo expiatorio hace de que todo lo que tenía que agotarse en investigación, ojalá se agote acá y este chivo dé suficiente sangre, digamos, como para apagar la sed, ¿no? Y, y parece que esto también apunta un poco hacia allá, ¿no? Em, lo que no quiere decir de que la prueba o lo que exista hoy como antecedente sobre la mesa no sean bastante fuertes como para que se dé lugar a todo lo que está ocurriendo. De hecho, em, sí, yo creo que ella queda en prisión preventiva, de todas maneras. Pero mira, lo que es más grave de la situación, lo que tiene más complicada a ella, y que yo creo que es lo que no tiene justificación, no tiene coartada o es difícil de entender, es, está absolutamente acreditado por las confesiones de las propias partes y por las transferencias de dinero de que Gonzalo Miguel recibió plata. La pregunta es, Tu ¿por qué pareja, recibió plata? porque Claro, aparentemente él habría actuado sí, po, siempre con, sí, po, digamos, a su espalda venía ella, claro, el pero que hacía la exactamente. pega O sea, sucia, digamos. no hay un principio de razón Mm, suficiente para que a Migueles le hayan pagado lo que le pagaron, porque aparentemente le tienen acreditado cerca de 90 millones, pero no hay ninguna razón para que a Migueles le paguen 90 millones los abogados relacionados con el caso Movitec Velas. No hay ninguna razón. Salvo la única razón por la cual él podría recibir dinero es porque su mujer o su pareja algo tenía que hacer en relación a la entrega de esos dineros. Y la corrupción opera así, digamos. El pago no es mm, directo. El pago siempre es a un tercero. Pero un tercero que inequívocamente el dinero debiera ir a parar a ese lugar, a donde se quiere que vaya a parar. Yo creo que eso es lo que Ahora, más complica a Ángela. Ahora, a mí me parece súper fuerte sí, en lo personal. ¿Ah? Tú sabes que Ángela fue profesora mía en la Católica. Era ayudante de José Luis Sea. Era profesora auxiliar de José Luis Sea. Y la conozco personalmente, además. Es fuerte en realidad. Incluso ella me tomó mi examen de grado, digamos. Así de duro. Eh, la conozco bastante. Lamento mucho la situación en la cual está envuelta, pero creo que se va a llegar hasta el final en este caso. Ahora, el sistema
procesal penal está construido sobre la base del principio de inocencia y que la persona tiene que ser considerada culpable más allá de toda duda razonable. Y es difícil probar, pero sí hay un elemento de presunción, digamos, que es no menor, y es por qué se le pagó a Migueles si Migueles poco podía hacer, a qué título tendría que pagarle Eduardo González o el otro abogado Vargas 90 millones de pesos o más eh, a Migueles. No hay ninguna razón, salvo que Migueles pudiera favorecer de alguna manera a su pareja. No hay ninguna otra razón. Entonces eso yo creo que complica mucho, Mm. Ángela. Yo creo que esa es Ahora, la más complicada. solo para agregar algo, yo sé que la Cassandra quiere decir otra cosa, pero solo para agregar algo en la discusión, que creo que durante el proceso, los procesos constitucionales, no podría definir exactamente si en el primero o en el segundo. O sea, en el primero sí me recuerdo que había algo, pero en el segundo creo que también, respecto a ciertas modificaciones del Poder Judicial, pero particularmente sobre la conformación de la Corte Suprema. ¿Por qué lo digo? Porque más allá de cualquier cosa, y aquí no se trata de fijar en un sentido la crítica, pero Ángela Vivanco ella no hizo carrera en el Poder Judicial. Así es. Ángela Vivanco fue dirigente política, fue candidata a diputada, Mm. digamos, además de ser abogada, como lo explicó Ladislao, y desarrollar su profesión, digamos, noble. Pero bueno, uno empieza a buscar archivos y a ver de qué manera ella llegó al Poder Judicial, y bueno, abogado integrante, en fin. Y bueno, tal vez aprovechando el envión, digamos, y no hacerlo en caliente, tal vez en algún momento discutir la conformación del Poder Judicial en Chile, y si es que, algo que en algún minuto también se planteó, revisar la posibilidad o la opción de que existan abogados integrantes y que conformen el máximo tribunal del país, personas que eventualmente pueden llegar a través de sensibilidades distintas, digamos, más allá de que hay ministros que llegan a ser supremos que tienen sensibilidad de un lado y del otro, pero que han hecho carrera judicial. Esa es mi Mm. diferenciación, digamos. Todos tenemos nuestro corazoncito. No sé qué opina Cassandra y después vuelvo con Laila. Sí, yo creo que ese tema me parece que se abrió en el segundo proceso constituyente y también lo tocaron algunos candidatos presidenciales. Recuerdo en particular que Kaiser tiene un poquito una fijación con eso que comparto, ¿ah? Porque al final esto lo hemos hablado en otros programas. Es muy difícil pedirle a un organismo, ¿no? que se regule a sí mismo después de tanto tiempo y con tantas mañas y con tantos defectos y con tantos usos y costumbres, finalmente, encuentro yo. Entonces, y si nos ponemos a pensar, si esto es una muestra, claro, en la Corte Suprema, que es muy grave, pero podemos extrapolar, ¿no? Hacia abajo y hacia los lados. Entonces, claro, efectivamente a mí me parece que urgen ciertas modificaciones en el Poder Judicial en busca de mayor transparencia, ¿no? Que finalmente si existe cierto sesgo ideológico en un juez, por ejemplo, lo conozcamos de una mejor manera, pero también eh, tengamos la certeza de que no hubo llamaditos, cafecitos, su cosita rica, que se sirviera una cosita, qué sé yo, y que después esto es naturaleza humana al final. Sí, sí, tampoco nos pongamos como, no nos montemos al pony de la superioridad moral, porque no, esto es naturaleza humana, eh, la naturaleza humana tiende a esto, e incluso yo te diría que sin necesariamente una intención, llega un momento en que la cosa es tan cotidiana y tan normal que, oye, me voy a tomar un café con no sé quién y vamos justo a conversar de este. Eh, esas cosas hay que ponerles coto antes de que sucedan. O sea, el sistema tiene que estar regulado de una manera que impida lo más posible que estas cosas pasen, porque si no estamos después todos escandalizados y todos preguntándonos efectivamente hasta dónde llega esta corrupción, porque claro, cuesta pensar un poco que sea esta la pura cabra que tenemos que sacrificar. Po. A mí me cuesta creer eso.
que sea justo ella la que andaba vestida de animal print y todo, ella, justo ella y nadie más que ella, la que entraba en este tipo de conversaciones con distintos abogados o que le debía favores políticos o de lobby a distintas personas. No, pues no nos contemos ese cuento, porque incluso si la condenan efectivamente a lo que tenga que pagar, está perfecto, nos vamos a quedar entonces igualmente con una sensación de que, oye, pero ¿y el resto? El resto no estaba en las mismas comidas, no estaba en los mismos cafecitos, no se estaba sirviendo las mismas cositas. Entonces, a mí me parece que de fondo tenemos que plantearnos seriamente una reforma a la manera en la que se designan los jueces, sobre todo en la parte más importante, ¿no?, de este poder independiente del Estado. Y hay que asumir que no va a ser el propio poder, es lo mismo que pasa en el Parlamento. Es como decirle, oye, pero ¿cuándo se van a bajar el sueldo? Pregúntale a ellos, pues si quieren. No quieren, obvio no quieren, nadie quiere. Entonces, claro, yo creo que como ciudadanos uno debiera estar atento a eso y empezar a votar por gente que quiera lo mismo que uno. Felipe, ¿nos dejaste? Nos dejó, Sí. hay que rellenar. Mira, yo lo que he pensado bastante, le he dado vuelta, qué mecanismo podría ser razonable. ¿Tú eres abogada, Mm, Cassandra? ¿Sí? no, ni ¿Eres Dios abogada? quiera, no, 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 ¿No? ustedes, ustedes entiéndanse entre ustedes nomás. Sí. Mira, yo creo que el mecanismo, aquí había un mecanismo que operó durante el gobierno militar y que venía operando desde antes, que era que es la Corte Suprema, eh, en el ejercicio de las facultades de dirección, ¿no es cierto? Que tiene facultades las supremas direccionales, correccionales y económicas, ¿no? Esas facultades que le da la Constitución a la Corte Suprema, la direccional fundamentalmente, es la que le permite a ella realizar la calificación de los funcionarios subalternos del Poder Judicial como órgano máximo, es la que pone las notas, es la que facilita los ascensos al interior. Pero la decisión del ascenso pasa por el Ministerio de Justicia. Esa decisión que durante el gobierno militar pasaba por Pinochet, digamos, o sea, la Corte Suprema formaba la nómina, formaba la quina para las Cortes de Apelaciones, para la Corte Suprema, y luego pasaba por el visto bueno del Poder Ejecutivo, en este caso, el presidente de la República, a través de su ministro de Justicia. Durante la época de la concertación, Frey, en particular, se dijo, mire, ¿sabe qué? Esto no puede depender solo del presidente de la República. Aquí hay que comprometer algún otro poder del Estado para que esto sea, comillas, más imparcial. Y entonces que no dependa solo del presidente de turno, que tiene un determinado color político, la designación de los miembros de la Corte Suprema, y de las Cortes de Apelaciones. Entonces, se involucró al Senado. Mm, Yo creo que esa reforma, ¿Quién ratifica? claro, no, o sea, ratifica, pero aprueba, digamos, forma O parte, sea, por eso, pero el presidente o sea, digamos, La Corte Suprema la forma Corte la Suprema le quina, entrega una lista y el presidente ella elige a una forma la persona quina y lo de acuerdo a envía las al Senado. calificaciones, ella Claro. forma la quina de acuerdo a las calificaciones, o sea, elige los ministros, entre los cuales puede recaer el nombramiento, esa nómina se le entrega al, al ministro de Justicia, y el Poder Ejecutivo entonces le encarga a su ministro que negocie el nombramiento con el Senado. Y así opera. Y entonces aquí viene el besamano, ¿no? Yo creo que mm, esa instancia ha terminado siendo nefasta. ¿Por qué nefasta? Porque ocurre de que el ministro elegido, designado, no solo debe pagarle el favor a la Corte Suprema, que es mm, la que lo incluyó dentro de la nómina, sino que debe pagarle el favor al Poder Ejecutivo, al presidente de la República en particular, que le dio el pase para ocupar el máximo puesto al interior de la carrera judicial, y además le debe el favor a el Senado, a quienes mayoritariamente lo apoyaron en su designación. Entonces tiene un compromiso de orden político con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y con su propio órgano, que es la Corte Suprema. Yo creo que ese mecanismo de nombramiento es nefasto o ha terminado demostrando, aunque se mm. haya hecho con una buena intención,
ha terminado demostrando que es nefasto. Yo creo de que, como se había propuesto en la primera convención constitucional, de la cual, por supuesto, yo no estaba de acuerdo en nada, pero aquí hay que crear un Consejo de la Magistratura independiente de la Corte Mm, Suprema. Yo creo que la Corte Suprema puede realizar algunos miembros de la Corte Suprema, un consejo mixto, compuesto por ministros de la Corte, por designación y por sorteo, yo creo, de la mm, Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones y de primera instancia, para que hagan la calificación, o sea, analicen desde el punto de vista de la dirección cómo funcionan los distintos magistrados en sus tareas, jueces de primera instancia, ministros de Corte de Apelaciones y ministros de la Corte Suprema. Una instancia mixta en que incluso el subalterno, por sorteo, pueda calificar al superior jerárquico. Porque de lo contrario, si tú favoreces la endogamia, o sea, mm, solo el poder de la Corte Suprema sobre su subalterno, lo que estás haciendo es que aquellos ministros mm, que tienen poder al interior de la Corte forman una gran pirámide hacia abajo. O sea, el ministro de la Corte Suprema tiene influencia sobre ciertos ministros que, si es que quieren llegar a él, hablan con él y él imparte órdenes hacia abajo a la Corte de Apelaciones y a su mm, vez imparte órdenes directas a los jueces de primera instancia. Entonces te pueden arreglar el juicio completo. Primera instancia, Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Y Paquete completo, claro. eso hay que claro. evitarlo. ¿Cómo lo evitas? Si es que un consejo compuesto por un número impar de miembros, que esté compuesto por la Corte Suprema, supongamos dos ministros de la Suprema, dos ministros de las Cortes de Apelaciones, tres jueces de primera instancia y un externo eventualmente, el presidente del Colegio de Abogados, que no necesariamente es un nombramiento de corte político, o Mm, un decano nombrado por el Consejo de las facultades más importantes de derecho del país, por ejemplo, que uno se incorporara dentro de este órgano. De esa manera tú haces la calificación para los ascensos y formas la esquina y que además sea por sorteo, o sea, que no sea mm, permanente, porque de esa manera la calificación que tú haces es ocasional. No sabes si vas a ser favorecido por la calificación que hiciste o por el nombramiento o la inclusión dentro de la quina o dentro de la terna. Entonces, tiene que ser por sorteo, sorteo público y conocido, con tómbola para que usted, Juan Pérez, o sea, ministro de la Corte de Valdivia, va a integrar solamente por este año la calificación de los distintos jueces, ministros y de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones. Luego, la designación, yo creo que debe pasar por a lo mejor por el Poder Ejecutivo, si es que, pero colocarle algunas restricciones, que tienen que ser los que tengan la mejor calificación, dentro de lo que le entregue esta tómbola que provenga del Poder Judicial. Ahora, ¿por qué no debe un órgano externo calificar lo que hacen los jueces? Bueno, pero porque quién sabe mejor cómo funciona el Poder Judicial y si un juez está haciendo bien su tarea o no, son los propios jueces los que pueden decir si un juez es bueno o no. Por lo tanto, ellos sí deben hacer la conformación de la quina, la conformación de la terna y la calificación de los funcionarios. Pero la elección no la pueden hacer ellos. Ahí yo creo que debe recaer en el Poder Ejecutivo, pero yo creo que hay que sacar mm. de la ecuación hay que sacar al Senado, ninguna duda que hay que sacar al Senado. Esa es mi impresión. Cassandra, después de lo que nos ha comentado Ladislao, ¿qué opinión te merece a ti el tema? Para ir Estoy cerrando súper de y acuerdo. avanzando. Estoy sumamente de acuerdo. Yo encuentro que, si lo podemos resumir, menos pisquito sour, menos cafecito y más sorteo. Metámosle sorteo, metámosle un elemento de azar y claro, y de calificación entre pares, ¿no es cierto? Porque como te digo, si nos ponemos a tirar esta trama, va a ser como una enredadera que no vamos a poder sacar hasta el final de todo, de cada circuito judicial que hay en Chile. Entonces, no, estoy sumamente de acuerdo. Yo siempre lo he dicho en este programa, hay que empezar a pensar en modificar en grande, porque si no partimos por modificar eso, nos vamos a encontrar con este tipo de casos y vamos a sacrificar un chivito expiatorio cada cierto tiempo y eso no sirve. O sea, yo, Sí, yo, yo, bueno, yo lo sí, que te digo, Felipe, mira, ejerciendo, yo ejerzo en tribunales. Si la causa es importante, es difícil, si tú tienes una buena contraparte que tiene influencia, y son abogados importantes, relevantes, es muy difícil ganar. Es que eso no puede pasar. Y tú no tienes,
Si tú no tienes las llegadas, si tú no tienes, Sí. es El muy pisquito difícil sour, po. ganar, es real. Eso es Ah, real y es desesperante, te digo, ¿ah? mm. Porque a mí no me gusta coimear, a mí no me gusta coimear y no estoy Y no dejando de deberías tener que hacerlo. hacerlo, po. No, Mira, no voy a aprobar ese mecanismo para ganarme 2 pesos en mi vida. No lo voy a hacer. Entonces, ¿qué debo hacer cuando tienes Mm, una causa relevante, importante, tienes una contraparte poderosa y tienes una corte que opera bajo estas lógicas? Porque te digo, el caso de Ángela es uno, pero no es ella. Te digo, no sé quién, de verdad, no, no puedo ni lanzar la piedra en contra de alguien, ni decir si los actuales ministros, ninguno de ellos, jamás, nunca, no lo sé, mm, no lo sé, no lo sé. Espero que sí, qué digamos, feo. Mm. porque, digamos, para poder levantarme mañana, digamos, con algún... Claro, Ajá. si entramos Pero, por fuera, vendamos todo, claro, nos pero vamos está todos. difícil la cosa y yo creo que ellos Mm, mismos deben proponer, porque la Corte Suprema, tú sabes que dentro de las obligaciones que le impone la Constitución, ellos deben trianualmente proponerle al Poder Ejecutivo a cambios a las normas jurídicas que adviertan el ejercicio de su función jurisdiccional que ellos creen que hay que cambiar. Bueno, la propia Corte Suprema debiera partir por decir, ¿sabéis qué? Esto no está funcionando bien, eh, hagamos un mea culpa, mm, o si no queremos hacer el mea culpa y no vamos a sí, reconocer quiénes más están involucrados en algo, bueno, perfecto, pero esto se limpia de esta manera. Ellos sí. mismos deberán hacer de Es ellos, inquietante que no forma, lo hagan, ¿ah? Es de inquietante ellos, un de poquito que ellos no lo mismos hagan. debieran Mm, hacer. Y además es una obligación legal, ¿cachai? sí, bueno, mm, no está pasando, ¿ah? Don Felipe. bueno, vamos a ver cómo avanza este caso. Yo estoy medio con una señal un poco débil aparentemente, pero oye, el tema continúa. Yo me imagino también por la escasez de pauta, porque ya Mm, estamos, y yo lo dije, después de que se conozca el gabinete del presidente Kast, seguramente las noticias van a... Siempre hay noticias, digo, pero como la expectación y todo eso va a bajar, evidentemente, mm, pero lo que ocurrió con Mara Sedini, la futura ministra vocera, por el tiempo que se tomaron para conversar y convencer a la actual ministra de Seguridad. Y tuvo que salir el ministro del Interior, Claudio Alvarado, a explicar que habían sido pocos días antes, porque ella había dicho que se había tomado un tiempo, el presidente. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Y si es que efectivamente hay que tener mucho cuidado, creo yo, mm. en la manera en que tú como ministro vocera o ministra vocera en este caso te refieres a cosas, porque yo siempre he dicho, es muy complicado ese ministerio porque finalmente tú tienes que hablar mucho, mucho más que los otros ministerios, y lo peor es que hablas por otro, no hablas por ti. ¿Qué opinión tienen ustedes? Sí. Bueno, yo cuando vi las declaraciones de la Mara, te lo juro que le pasé por alto, no me parecieron nada, no, no hice nada de eso, no, no empecé a lucubrar que en realidad como la línea temporal, y te fijas tú, tampoco me queda claro mucho por qué habría un conflicto de interés, ¿no? Eso a mí me parece un poquito artificial, efectivamente, como toda la polémica y todo, pero sí creo que hay un aprendizaje aquí. Y es justamente, tiene que ver justamente con que uno es dueño de sus silencios, esclavo de sus palabras, y que el cargo de vocera es muy ingrato. Y la Mara tiene que empezar, yo sé, yo conozco la Mara es una mujer muy inteligente, eh, pero claro, como se dice, a galopar se aprende galopando, po. Y me parece fantástico que le pase ahora y no a partir del 11 de marzo. ¿Qué aprendimos aquí? Bueno, que hay que tener mucho cuidado exactamente con las líneas temporales, con quién dijo qué cosa, en qué momento lo dijo, porque se pueden construir estos escenarios. Yo no creo que haya nada ahí, yo creo que pasado mañana nos vamos a olvidar de esta polémica, que no es una polémica, me parecía muy artificial, pero claro, tuvieron que salir un poco a arreglarle el helado, los papás, un poquito. Está bien, es parte del aprendizaje. Yo creo que la Mara lo va a hacer bien igualmente, pero como te digo, hemos aprendido todos algo aquí. Siempre hay que tener presente que la letra escrita, y lo hemos conversado en el programa en otras ocasiones, no tiene entonación,
Eh, entonces, las cosas tienen que ser muy precisas y tampoco hay mucho espacio para el humor, y te lo digo yo que escribo sátira política. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y cómo lo dice, porque ya vimos en este rato que lo van a interpretar de la peor manera posible, eh, con ganas o sin ganas, porque al final de eso se trata también. Esa es la pega de la Mara, a esto se va a enfrentar. Así que, como te digo, me parece bueno para ella que lo enfrente desde ya. Y yo creo que lo va a hacer muy bien igualmente. Un tropezón no es caída, decía mi papá. Así que, bien. Y a mí me da la impresión de que a ella le va a tocar particularmente difícil, ¿ah? Mm, Eh, Primero porque ella se hizo conocida por sus participaciones en Sin Filtro. Y que en Sin Filtro, bueno, son discusiones fuertes, digamos. Se dicen cosas muy duras. Y desgraciadamente todo lo que está ahí y está grabado, además, se lo van a sacar minuto a minuto mm, desde la vocería de la Secretaría General de Gobierno. Entonces, creo que para ella su participación previa en todos esos foros en los cuales probablemente ella sinceró muchas posiciones y dijo muchas cosas y fue muy dura y muy ácida y no sé qué, para ganar ese debate en particular, pueda ocasionarle, desde el punto de vista de la vocería, una dificultad. Eh, sí, efectivamente, también la función que le corresponde es probablemente una de las más ingratas. mm, El vocero tiene que ser una persona muy neutra, muy cuidadoso de lo que dice, muy ponderado y no se puede ir de lengua. Y claro, probablemente ella que no ha estado en esa tarea, con todos los focos encima, porque no es solamente que te guste la tele, digamos, o que tengas mm, manejo frente a la televisión, sino que todo el tiempo te van a estar tratando de hacer una zancadilla. Y bueno, va a tener que acostumbrarse a que ella no es un panelista que dice cosas, entra en confianza, mira, te voy a contar algo y no sé qué. No, esto no es ni para lucirse, ni para eh, sacar dividendos. No, es un rol muy neutro, mm, muy cuidadoso y en el cual tienes que tener la menor cantidad de yaya. Yo creo que para ella va a ser difícil, ¿ah? Va a ser difícil precisamente porque tuvo una activa participación en programas de televisión antes. Y en esos programas ella manifestó posiciones políticas muy claras y de manera de repente muy fuerte. Y se las van a sacar encima y le va a costar un poco. Ojalá que logren ese rodaje pararse, pero es complejo, no es fácil, para nada, la tarea que le toca. mm. Si no enrocamos con el ministro de Agricultura, yo creo que ahí esa vocería estaría buena. Mm. Claro. Probablemente el vocero tiene que ser alguien que no esté tanto comprometido en el foro, que no haya participado tanto Mm, en el foro político. sí. Es que como decía Felipe, igual es muy difícil y muy loco hablar por otras personas, hablar por un gobierno entero. Es muy raro salirse como del yo para hacer esta vocería. Igual, no sé, po, yo el sábado fui a un matrimonio, no andaba vestida así, andaba hecha entera, por tetrusca, completamente hecha. Es lo mismo un poco en los distintos roles que ocupaba la Mara, porque es cierto que era panelista en Sin Filtro, pero también era conductora en la Fundación para el Progreso, hacía distintas cosas. Yo creo que, como dices tú, va a ser difícil. Yo creo que no va a ser recibida precisamente con pétalos de rosa, por el contrario, va a ser áspero y justamente por lo que tú decías, ¿no? Que van a tratar como de picarle la guía, se dice en el campo. Yo espero que ella, y yo sé que ella se está preparando muy bien y esto es aprendizaje. Como dice un amigo periodista mío, el periodista que te está entrevistando nunca es tu amigo. Aunque sea tu amigo, no es tu amigo. Está ¿No? buscando algo, está generando una confianza para que tú le entregues Eches el algo. palo Pues y esa es la digas pega. algo. Digas algo Exacto, que le permita a él vender y ganarse el crédito. exactamente. Esa es la pega, está perfecto. Pero yo creo que la Mara, aunque es periodista, entenderlo desde esta otra posición, eh, bueno, como te digo, me alegra que esto haya pasado ahora. Y ya por último tiene un poquito más de rodaje para enfrentarse a lo que se le viene, pero sí, va a ser difícil, va a ser duro. Yo creo que va a ser duro. Sí. Mm.
Don Felipe. Felipe, Don Felipe quedó en Felipe. silencio, parece. Sí, sí, está, hoy se nos cayó, pero con todo. Se cayó. Vamos a tener que rellenar. Vamos a tener que entrar a rellenar. Ah, ahora digamos todo lo que en verdad pensamos y no podemos decir delante de Felipe. Ah, no, mentira, mentira. Sí. Igual encontré que fue mala No, onda todo lo que pasó con la Mara. Pobre Mara. absolutamente, Sí, absolutamente. po. Pero es que ese Pues, es el lo que tono, ese va pasa, a ser pero es el que en tono. eso consiste la Sí, po, política. obvio, obvio, sin llorar. Es pa' cuero Sí, chancho. pues, sí, Sí, claro, sí, sin llorar. sí, sí. Ahora, creo que, bueno, se están conformando todos los equipos, los subsecretarios. Mm. Eh, bueno, vamos a ver cómo termina esta instalación, porque yo creo que la noticia no ha terminado aún, porque No, ahora viene sí. la instalación de los subsecretarios, Mm. pero parece que las subsecretarías también vienen bastante técnicas, no tan políticas, también, tengo la Sí, impresión. sí. Así que vamos por el segundo ítem de llanto. Vamos a dar la vuelta completa, llorando, hasta la Sí, última designación. Sí, sí. sí. Pero ya Sí, estamos todos con Chalita. ahí volví. Los ¿Volviste? escuché, escuché atentamente lo que hablaban de Mara Cedini y hay varias cosas interesantes, pero eh, sí, 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 no, digamos, lo que ustedes dicen, porque eh, quienes eventualmente la van a buscar son las personas con las cuales ella tuvo enfrentamientos bien, y voy a ocupar la palabra, violentos, Sí, en un programa sin filtro. Tú hablaste de la Fundación para el Progreso, sí, pero ella públicamente no se hizo conocida por eso. No, No no, se no, hizo de acuerdo. conocida por ser corista Miriam Hernández, No, 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 no. ella se hizo conocida por, Pero en el fondo ¿ok? tiene otras, tú Y, puedes tocar y, otras y, notas. y Eso quería decir. claramente es, claro, pero es porque Mm. tocaba si menor y re porque está hoy día como ministra secretaria general de gobierno, no porque tocaba la o sol, digamos. Eh, Eso por una parte. Y lo segundo, el problema de ella en la entrevista de la tercera no es que se salió de madre, No, no no, perdió el lo entregó control. solita. No, Como diría un amigo mío, no se le salió ninguna chuchada. no. Simplemente dijo algo que no calibró. Mm, sí. Y, y es interesante porque periodísticamente fue muy atinado lo que hizo, yo no me acuerdo quién hizo la nota, la Eran dos entrevista, personas. él o la Era, colega, bueno, como sea, mm, porque habían varias cosas dando vuelta en el Ministerio de Seguridad. Se dijo que mm, el anuncio de gabinete fue un día martes y el miércoles anterior se le había ofrecido directamente a Rodolfo Carter y dijo que no. En algún momento aparentemente también se le ofreció al senador electo Vial y dijo que no. En algún minuto también mm. aparentemente se le ofreció al diputado electo Basalete y dijo que no. Entonces, era pertinente la pregunta, Sí, total. era pertinente. Y perdonen que se los diga, pero yo sé que acá hay muchas personas, no en este foro, digo en general, que son muy susceptibles a las preguntas de la prensa, pero solo cuando tocan a alguien mío. Porque cuando tocan a alguien que no piensa como yo, está muy bien la labor de la prensa. Pero cuando te tocan a alguien mío, no, es que hay una cizaña, no, compadre. Aquí, y voy a ocupar una palabra en francés, esta weá sin llorar. Y si tú llegaste a donde llegaste porque tocaban la y sí, báncatela, Mm, báncatela. Y sí, hasta ahora ella ha hecho una especie de transformación, en fin, y está bien, es legítimo. Pero la entrevista que le hacen en el diario La Tercera es súper pertinente. Y la respuesta es una respuesta equivocada, tan equivocada que tiene que salir el ministro del Interior a corregirla. Y ahí peca de inexperiencia, mm, porque era casi obvio que le iban a preguntar de los timings de ese ministerio. Por lo que te acabo de decir, que además tampoco te hizo sí, un gran paper, digamos, es una cosa que está en la prensa. sí, claro. Era sabido, se había conversado, Mm,
nosotros lo hablamos en este programa, se habló en distintas partes, hubo editoriales, en fin. Entonces, además que no se nos olvide que ese fue el último nombre que se, comillas, filtró. Algo claro. increíble también. Yo desde el 90 hasta ahora que llevo un correlato, digamos, nunca se habían filtrado todos los nombres. Mm, Y solo ocurrió lo que ocurrió con el biministro de Economía y minería. Minería, porque claro, apareció el comunicado de la empresa y se anticipó Claro. y aparentemente al presidente no le gustó. Entonces el señor Montt quedó fuera y ya. Pero el resto se supo todo. Entonces era muy pertinente y vuelvo a insistir, ella no hace noticia porque se le salió la cadena, que era tal vez uno de los temores de su sector y flanco que la futura oposición se le afilan los colmillos, digamos, en el Mm, análisis. No, no fue por eso. Fue por una respuesta que dio que hablar y tanto dio que hablar que tuvo que salir el ministro del Interior a explicar y todos sabemos que el que explica se complica. sí. Y después salió también Cast, el mismísimo O sea, Cast desde Centroamérica, ella y tendría ella que, también. respecto Y de ella misma Sí, también. sí. Claro. lo que tiene que aprender ella es que eh, en ese rol en el cual ella está, no puede pecar de ignorante respecto de aquello que le corresponde Mm, directamente hacer, pero es preferible que, que peque de ignorante respecto de aquello que no le corresponde a ella hacer, porque ella no tiene por qué saber la génesis del nombramiento de ninguno de sus pares, ni siquiera el de ellos propio. Entonces, al entrar a dar alguna opinión de cómo se supone de que fue y se hizo el nombramiento y no sé qué, es un error porque ella no puede comentar respecto de una decisión que la toma el presidente. Y todo el entretelón no tiene ella por qué saberlo. Es fácil sacarse el problema de encima. mm, Ella como vocera Claro. de gobierno no podría mañana, respecto de algo que ha ocurrido en el gobierno, ella quedarse callada. Pero respecto de cuál fue la génesis para nombrar a uno de sus pares, mire, en realidad todos tuvimos un mecanismo especial de nombramiento y esa materia la ve el presidente y tiene, por supuesto, las claro. más amplias facultades. Y las razones que tuvo el presidente para nombrar, en fin, no son de su... No podría yo entrar a calificarlas ni a decirle nada sobre el particular, en realidad. ¿Cómo lo hizo el presidente? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Con quién lo hizo? Mm. Hay que preguntárselo al presidente. Eh, yo soy vocera a contar del 11 de marzo. Listo. ¡Qué ¡Chao! buena respuesta! Oye, Chao, ¿cachai, no? O sea, Ni Vallejo se atrevió yo no tanto. me hago cargo, yo no me hago Pero cargo sí, po. de la Mm, chimuchina, ni me hago cargo de lo que claro, ocurrió hacia atrás. un poquito más de instinto En O sea, conservación tú te haces individual. cargo, claro, tú te haces cargo, a ver, voy a ser de súper lo que hace el crudo con lo que voy gobierno, a pero yo decir, no soy el con todo gobierno cariño. aún. Dilo, dilo, dilo. Ya Voy a estamos ser acá. Ya estamos súper aquí. crudo con lo que voy a decir. Mara Sedini tiene cero experiencia de comunicación política. Cero. Mm. Cero. No uno, cero. O sea, yo no conozco su currículum, pero no dificulto que ella haya reporteado política en algún medio tradicional o en al menos en algún medio de comunicación. No tiene fuentes políticas, no tiene trayectoria política. Y tú dirás, sí, pero es joven y es buena. Sí, es joven, buena, capaz, inteligente y por eso está ahí. O sea, no está ahí porque es marciana, digamos. O sea, es obvio que el problema es que, ok, llegaste ahí, pero tú tienes que conocer ciertos manejos Mm, porque tampoco se trata de decir, no, es que eso soporte el presidente. Claro, tú lo puedes decir, pero hay maneras de decirlo, mm, porque el periodista te va a contrapreguntar.
y te va a contrapreguntar hasta que logres sacar algo. Entonces, con todo respeto, si Mara Cedini no se ha hecho asesorar, va a tener traspiés permanentemente. Tiene que hacerse un curso O express. sea, si ella piensa que con la capacidad comunicacional que tiene basta, no basta ni un poco. Porque imagínate, no ha asumido Mm. y ya pasó lo que pasó. Acá lo más probable, y cóbrenme la palabra, por la modesta experiencia reporteril que este modesto obrero tiene, y que ya tiene sus años y se nota, es que va a haber un silencio estampa de Mara Cedini. Va a haber un silencio estampa. Y ojo, yo tengo buena memoria. Lo que hizo Claudio Alvarado es complejo, porque él tuvo que salir a explicar. Mm. Y, y ella también tuvo que de alguna manera recular, en fin, porque si ella mantiene la versión, es menos grave. Pero si ella la cambia, es más grave todavía, porque la pregunta es inevitable, bueno, ¿con qué versión me quedo? Y de hecho, por una cosa obvia, la ministra Camila Vallejo se colgó de eso. Claro, porque, a ver, tú decís, sí, pero no es importante. Ok, no es importante. Pero un ministro vocero no puede tener dos versiones, tiene que tener una, ¿no? De lo que sea, una, no dos, una. Y ahí morir, para siempre. Entonces, Sí. si, si salen a corregir a la ministra vocera, hay un problema. Mm. Hay un problema. Sí, como Porque la señal no es buena. ministra vocera puede salir a corregir a otro ministro. ¿Por qué es ministra vocera? Porque esa es su pega, vocerear. Pero que salga otro ministro, como Claudio Alvarado, que de comunicación tiene Hacer de cero, vocero, en el fondo. pero de muñeca política tiene 1000. Entonces, la pega no viene fácil. No va a ser Mm. fácil, porque, te insisto, tú tienes que tener, oye, y han caído ministros voceros con harta experiencia y Sí. con harta trayectoria, eh, y bueno, Yo a lo entonces tú mejor, tienes que tener mucha templanza Mm. y mientras estás contestando, ir editándote y además respirando, y eso es muy difícil, Mm. yo diré que los buenos es muy voceros difícil. Y yo creo que es muy difícil sobre todo para una periodista como ella, que basó su conocimiento público, insisto, por favor, que no se malinterprete lo que digo, a través de ser alguien polémico. mm, Es complejo. yo Ojalá diré me que equivoque y no se equivoque, todo, pero. Ah, perdón, Nailo. de lo bueno que he visto yo en vocería es la que hace Adorni. Adorni es lo más formidable que he visto El yo. ministro vocero de Milei. Mm. Absolutamente. No le entran balas, ni una sola. Es brutal. Sí. Lo que ella debiera hacer es aprender un poco eso. Em, que igual él dispara, desde la vocería, dispara, que es probablemente lo que espera Kast de ella, que frente a periodistas que la pongan en situaciones incómodas y pongan en situaciones incómodas al Mm. gobierno, ella sea capaz de defender la posición del gobierno. Eso es lo que tengo la impresión que busca Kast en ella, pero, pero hay que tener mucho cuidado en que ella sea la voz final en el fondo. O sea, lo mismo que tú señalas, ella es la vocera, por lo tanto, ella tiene que tener muy claras las distintas versiones que existen respecto de cualquier acontecimiento político al interior y que han hecho otros ministros, de lo que ha hecho A, B, C, D, y ella tiene que dar la síntesis de eso y tiene que tener una posición única. Ella no puede improvisar en esa materia. Pero yo creo que Cast lo que espera de ella es que sea dura a la hora de dar la posición del gobierno en materias de contingencia delicado y entrar en la discusión con los periodistas en el fondo. Yo creo que para eso lo nombró Cast.
pero yo creo que ese rol eh, es un rol muy complejo, a menos que tú seas muy hábil, como Adorni, por ejemplo, que en realidad para responder es un genio, porque el tipo es Sí. polémico, te crea el problema, pero luego lo defiende de manera tal y de manera tan ponderada, prudente, Mm. que los hace mierda a los periodistas. No sé si ella tiene esa habilidad, pero tengo la impresión de que la nombraron para No ser más estoy de acuerdo polémica. contigo yo no estoy de acuerdo contigo que haga mierda a los periodistas. Lo que pasa es que él tiene un estilo distinto, pero de hacerlo mierda Mm, es discutible. Lo que sí creo, o sea, lo que yo no logro descifrar es efectivamente lo que busca José Antonio Cast al nombrar a Mara Cedini. Eh, Tu opinión es muy válida, digamos, pero yo no logro descifrar exactamente lo que busca. Pero lo que sí creo es que, eh, insisto, ella juega muy bien el rol de perro sabueso, de pitbull. Y Es vuelvo que, al punto. Por algo ella, digamos, se hizo conocida. es que, es que- La pregunta es, ¿le queda cómodo eso a ella como ministra vocera? mm, Primero. Segundo, ¿el presidente Kass querrá exactamente eso de ella? Y tercero, ella, desde que comenzó a trabajar en la OPE, en la oficina del presidente ujú, electo, ella moderó absolutamente su discurso. Lo moderó de un día para otro, digamos. Eh, entonces, no, yo no sé exactamente el juego que quiere hacer ni hacia dónde quiere apuntar. Lo que sí creo, efectivamente, es que, y esta es una opinión muy personal, digamos, un análisis que yo veo y si me lo preguntaran lo diría sin ningún problema, la conozco, no tendría ningún problema en decírselo, no me lo he preguntado, insisto, pero lo diría, es que eso que ella tiene no basta. Y en esta entrevista con el diario La Tercera quedó demostrado. No mm, basta. sí. Y sí, efectivamente, como ella, porque siempre se dice que el ideal es que los ministros no tengan agenda propia porque son fusibles, claro, pero ella llega al ministerio con un nivel de conocimiento público político, digamos, del ciudadano que le gusta mucho la política y que le gusta mucho la discusión de trinchera política, de donde ella era panelista, digamos, eh, llega ahí por eso. ¿Cómo lo va a mm, calibrar? Eh, sí. Esta va a ser la primera y la última. ¿Va a dar pocas entrevistas y solamente va a hacer vocerías? Se va a mandar la Gran Capaz, Vallejo, va a desaparecer como en el paisaje. capaz Puede ser, capaz no que no sabemos, haga muchas entrevistas claro, sí. Pero tienes para razón, evitar correr riesgos, digamos. no lo había pensado, como que entiendo súper bien el rol que José Antonio Caz le dio durante la campaña, entiendo por qué la eligió, una figura fresca, conocida, digámoslo, bonita, atractiva, como ella misma, haciendo los coros en el jingle, qué sé yo, eh, como que le dio una frescura más juvenil a la campaña, a las comunicaciones, aunque que eso es realmente fue el gran fuerte, diría yo, de José Antonio Cast durante todas sus campañas, o al menos las dos últimas. Pero efectivamente, si tú te compras un pitbull para tenerlo de perrito faldero, es difícil como hacer. Ahora, yo no sé si efectivamente aquí estamos frente a un pitbull que es solo capaz de tener estos impulsos y estas reacciones frente a ciertos enfrentamientos, digamos. No sé si es eso, o en realidad este era un perrito faldero disfrazado de pitbull, así como con un collar con puntas, no tengo idea. Lo vamos a descubrir ahora, pero claro, tienen toda la razón, no lo había pensado así. Eh, cuál va a ser el rol, cuál va a ser el estilo, cuál es el mandato finalmente. ¿Vamos a arrasar así como a lo Adorni o la vocera de Trump, que también es como de esa línea y además es mujer, qué sé yo? Pero me da la impresión que ambos, de hecho lo sé, ambos tenían una experiencia en comunicación política mucho mayor que con la que llega la Mara. Eh, no es una cosa que sea insalvable, no creo que sea la primera persona en la historia de la humanidad que llega un poco así, pero que le va a tocar duro, yo estoy segura que le va a tocar muy duro. Porque la política es dura,
Sí, po, y ella va a ser, claro, digamos, el primer foco del auto, digamos, porque claro. va a estar, digamos, permanentemente en la discusión. Ahora, vamos a ver cómo se va a comportar comunicacionalmente, que eso también es una Mm, cosa interesante desde el punto de vista del análisis, cómo se va a comportar el presidente Kast. ¿Va a hablar tanto como habló Boric? ¿Va a ocupar sus redes sociales como la ocupó Gabriel Boric? Porque, claro, nosotros lo hablamos acá en el programa varias veces de las tendencias que existen hoy día en el mundo, mm, donde las personas, comillas, poderosas en cualquier ámbito, económico, político, social, deportivo, en fin, utilizan las redes sociales justamente para comunicar, no solamente la vocería, digamos, claro. en persona. Eh, y por lo tanto va a ser ella la que permanentemente va a estar hablando y el presidente va a estar en un segundo plano. Eh, Insisto, yo estoy tocando de oído, capaz esta sea la única entrevista que ella dé, en mucho tiempo al menos. Mm, sí, Porque claro, para aminorar los costos, porque cuando tú haces vocería y te paras frente a la prensa un día lunes en la mañana, bueno, tú sabes exactamente lo que va a pasar. O sea, perdón, tú sabes las preguntas que te van a hacer. O sea, la minuta la tienes, digamos, y sabes exactamente cuáles son los temas. Te van a preguntar, qué sé yo, del hecho político del fin de semana, de la mm, entrevista, qué sé yo, de lo que se dijo el presidente, de lo que eventualmente puede haber dicho Johannes Kaiser, estoy inventando, ¿ah? Qué sé yo, algún hecho policial del fin de semana, algún hecho noticioso internacional, qué sé yo, alguna crítica en algún programa de televisión del día domingo en la mañana, no tengo idea, pero digamos está ahí, está dando vuelta la cosa, y claro, ahí en persona tal vez, como dice el aislado, más fácil decir, sobre eso no tengo comentario, o la verdad muchas que, gracias. claro, Muchas gracias. hay Claro, maneras. Lo sí. que, insisto, lo que no implica que los periodistas te hagan una y otra vez la pregunta. Te la pueden hacer Sí, po. 500 veces, Si esa es la pega, entiendo. buscando que te contesten o buscando que el Lo que personaje, salga, po. Claro. el personaje se destemple. Se le escape la tortuga, claro. Bueno, don Ladislao Ureta, siempre un agrado, lo mismo para usted, Cassandra, que lo pasen estupendo, que descansen, éxito y nos reencontramos mañana en un nuevo capítulo de Carta Ciudadana. Un Muchas abrazo. Un abrazo. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Cuídense. Chau.